El termómetro que colgaba afuera de la ventana de la cabaña de Mike Anderson marcaba 40 grados bajo cero, y las temperaturas continuaban descendiendo sin cesar. Desde que había dejado su vida en Seattle y se había mudado a este apartado rincón de Alaska hace 5 años, nunca había enfrentado un invierno tan severo. El sistema de tormentas que se acercaba no era solo otro desafío más. Prometía poner al límite incluso a los más experimentados en la vida al aire libre. Mike residía en el corazón de Alaska, donde la ciudad más cercana estaba a 4 horas de distancia. Su humilde cabaña, solitaria frente al vasto y desolado paisaje, mostraba signos evidentes del paso del tiempo con sus tablones de madera, desgastados y marcados por las numerosas tormentas que había soportado. Aquella tarde de febrero, mientras el viento rugía entre los pinos altos, Mike supo que su decisión de vivir allí sería puesta a prueba. La mañana había comenzado en completo silencio, con el característico crujir de la chimenea y las brasas que apenas lograban mantener el frío fuera de su sala. A través de las ventanas cubiertas de escarcha, podía observar la nieve recién caída durante la noche, cubriendo los ventisqueros ya existentes con una capa aún más espesa. Mike, con 45 años, era un fotógrafo de naturaleza altamente experimentado. Después de abandonar su agitada vida en Seattle, había optado por abrazar la soledad de la vida en los bosques de Alaska. Su rutina era meticulosa, ya que en este entorno cada pequeño error podía resultar fatal. Revisión de la radio meteorológica, aseguramiento del generador y un chequeo de los suministros. Todo lo hacía con la precisión de quien sabe que la más mínima negligencia aquí no sería perdonada. Sin embargo, ese día, el informe meteorológico traía noticias aún más preocupantes. Un sistema de tormentas provenientes del norte traía consigo temperaturas mínimas históricas y vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar los árboles de raíz. Esa tarde llegó la primera oleada de la tormenta, dejando una capa espesa de nieve sobre el terreno y reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Mike pasó el día asegurando su equipo, almacenando agua y revisando su ruta de emergencia. Estaba especialmente alerta, pues había aprendido a interpretar los signos sutiles de la naturaleza: el silencio repentino de los pájaros antes de la tormenta, el cambio en la presión del aire y esa quietud peculiar que siempre antecedía a un desastre. A medida que se acercaba la noche, la tormenta se intensificó y el viento comenzó a colarse por cada pequeño hueco en las paredes de la cabaña, produciendo un silbido que, aunque familiar, nunca dejó de ser inquietante para Mike. Preparó una cena sencilla, una sopa con pan, sabiendo que debía conservar sus provisiones por si la tormenta lo mantenía atrapado durante varios días. Pero la noche trajo consigo algo que cambiaría todo. Poco después de la medianoche, cuando el viento continuaba arremetiendo con furia, Mike oyó un ruido extraño. Era bajo, gutural, y apenas se percibía entre el rugido de la tormenta, pero bastó para ponerlo en alerta. Tomó su linterna y la dirigió hacia la ventana helada. El haz de luz atravesó la nieve que se arremolinaba en el aire, pero la visibilidad era casi nula. El termómetro marcaba menos 45 grados, y la sensación térmica hacía que el frío fuera aún más insoportable. Fue entonces cuando los vio: 3 figuras oscuras luchando por avanzar a través de la inmensa blancura. Una madre osa acompañada de 2 oseznos. Sus movimientos eran lentos e inseguros, y Mike pudo observar que estaban luchando. La madre osa, que por lo general era imponente, parecía completamente agotada. Sus cachorros estaban acurrucados a su lado, buscando consuelo y calor. La nieve ya había formado gruesas costras de hielo en su pelaje. El corazón de Mike latió con más fuerza al darse cuenta de la situación. Los osos deberían estar en hibernación profunda durante esa época del año, y el hecho de que estuvieran activos en semejantes condiciones solo podía significar que algo había ido terriblemente mal.
Probablemente su guarida había sido destruida, y ahora buscaban refugio con desesperación, luchando por sobrevivir. Mike entendía que se encontraba ante una situación peligrosa. Todas las reglas de supervivencia recomendaban mantener una distancia segura de los osos, sobre todo en una situación tan extrema, pero no podía apartar la vista de la escena. Los movimientos de los osos se volvían más lentos y las crías empezaban a tambalearse. El frío gélido de esa noche estaba comenzando a hacer estragos en ellos. Mike se encontraba ante una decisión difícil, una que no solo pondría a prueba sus habilidades de supervivencia, sino también su humanidad. El viento aullaba sin cesar durante toda la noche, mientras Mike permanecía de pie frente a la ventana helada de su cabaña. Afuera, los 3 osos luchaban por sobrevivir. La madre osa había rodeado a sus crías, buscando protegerlas del frío implacable, pero sus signos de agotamiento eran evidentes. Sus movimientos se hicieron cada vez más torpes. Su poderosa presencia parecía quebrada. Los cachorros, demasiado pequeños y débiles para enfrentar tales condiciones, temblaban sin control y se hundían en la nieve una y otra vez. La respiración de Mike empañaba el cristal mientras observaba esta desgarradora escena. Más y más lentos, su apariencia poderosa parecía quebrarse. Los jóvenes demasiado pequeños y débiles para soportar condiciones tan extremas, temblando sin control y cayendo una y otra vez en la nieve. La respiración de Mike empañaba el cristal mientras observaba la escena con el corazón pesado. Todo lo que había aprendido sobre la vida en la naturaleza le instaba a quedarse dentro. Los animales salvajes, especialmente los osos, eran impredecibles, sobre todo cuando se encontraban en situaciones desesperadas. Pero un pensamiento interrumpió su mente. ¿De qué servían todas sus preparaciones, todas las reglas de supervivencia, si veía morir a estas criaturas justo frente a su puerta? Recordó las palabras de su padre, que siempre habían sido un recordatorio constante. La naturaleza no perdona la negligencia, Mike, pero también premia el valor. ¿Era el valor lo que lo había salvado a él, o simplemente fue la imprudencia? Esta duda no tenía una respuesta clara. Sin embargo, no podía deshacerse de la imagen de la madre defendiendo a sus crías. Sus ojos, llenos de desesperación y resignación, se habían quedado grabados en su mente. Mike se alejó de la ventana helada y caminó hacia su pequeño cobertizo. Era una construcción separada de la cabaña, diseñada originalmente para proteger su equipo fotográfico y suministros de la humedad. La habitación estaba aislada y calentada, lo que podría ofrecer un refugio seguro para los osos. Pero, ¿cómo lograría llevarlos allí? ¿Y si la madre se alteraba y destruyera todo? Incluso podría matarlo en el proceso. A pesar de los riesgos, comenzó a hacer los preparativos. Sus movimientos eran automáticos, como si una fuerza invisible los guiara. Instaló los calentadores en el almacén y colocó gruesas mantas cerca de la puerta. Luego, con rapidez, preparó un puñado de comida seca. Su objetivo era claro y cada acción contaba. Sabía que el éxito de su plan dependía de cada detalle. Tenía que lograr meter a los osos en la habitación cálida lo más rápido posible. De vuelta junto a la ventana, Mike vio cómo la madre osa intentaba, débilmente, empujar a uno de sus cachorros hacia arriba. Los pequeños apenas se movían, enterrados casi por completo bajo la nieve. Era una visión que lo conmovió profundamente. Sin pensarlo ni un segundo más, se puso su abrigo más grueso, agarró varias mantas y se apresuró hacia la puerta. Una ráfaga helada lo golpeó al salir, quitándole el aliento y dificultando cada uno de sus movimientos. Los osos yacían a pocos metros de su porche. Sus enormes cuerpos se levantaban y caían, mientras la madre osa alzaba levemente la cabeza y lo observaba. Sus ojos, aunque vidriosos, seguían alerta, como si supiera que él era su última oportunidad. Mike avanzó lentamente, con cautela. «Está bien», susurró más para sí mismo que para los osos.
Con las manos temblorosas, extendió una manta sobre las crías. La madre osa se tensó, pero no se movió. Mike sabía que apenas le quedaban fuerzas para reaccionar. Colocó otra manta sobre la madre antes de retroceder lentamente. Al regresar a la cabaña, observó cómo la madre comenzaba a moverse. Levantó con cuidado a uno de los cachorros e intentó empujarlos hacia la puerta abierta del almacén. Su instinto protector era más fuerte que su agotamiento. Mike contuvo el aliento mientras ella daba pasos lentos, uno tras otro. La distancia hasta la puerta era corta, pero en el frío extremo parecía interminable. Finalmente, la madre osa alcanzó la entrada. Con sus últimas fuerzas, metió a sus cachorros en el refugio. Había una determinación inquebrantable en cada uno de sus movimientos. Mike observó, con la respiración contenida, cómo se acurrucaba en la cálida habitación y cubría a sus cachorros con las mantas para protegerlos. Sus ojos se encontraron con los de Mike, y en ese instante, él cerró la puerta del almacén y se dejó caer contra la pared. La tormenta seguía furiosa, pero por un breve momento, él sintió una paz inexplicable. Había quebrantado todas las reglas que había aprendido, pero al menos los osos estaban a salvo por esa noche. Las horas siguientes al rescate fueron las más largas que Mike había vivido. La tormenta azotaba y sacudía las paredes de la cabaña, como si quisiera derribarlas. La decisión de Mike de quedarse a pasar la noche en la cabaña puso a prueba su paciencia, pero en el almacén reinaba una calma engañosa. Desde su cabaña, Mike observaba a través de la pequeña ventana cómo la madre osa mantenía a sus cachorros calientes. Los pequeños cuerpos apenas se movían, pero el pecho de la madre subía y bajaba lentamente, un signo de vida. La madre osa nunca dejó de observar a Mike. Incluso ahora, mientras se refugiaba con sus crías, mantenía los ojos entreabiertos, como si quisiera reaccionar a cada uno de sus movimientos. Pero ya no había agresividad en su mirada, solo una confianza que se estaba forjando lentamente. Mike sabía que debía ser cauteloso, pues cualquier movimiento brusco podría destruir el frágil equilibrio entre lo salvaje y lo humano. El tiempo pasaba lentamente. Mike preparó comida y agua, sin acercarse al almacén. Sabía que lo más prudente era interferir lo menos posible. En lugar de eso, colocó los recipientes cerca de la puerta y se retiró cuando los osos ya dormían. La madre aceptó cuidadosamente lo que él le había dejado, siempre esperando hasta que Mike se hubiera ido antes de acercarse a la comida durante las horas oscuras. Mike pensaba en todo lo que había ocurrido. Recordó las fotografías de osos que adornaban las paredes de su cabaña. Estas imágenes habían capturado momentos sublimes de la naturaleza salvaje y libre de esos animales. Pero ahora, él se había convertido en parte de esa misma historia. Ninguna foto podría haber capturado la conexión profunda que había experimentado. Fue un encuentro que lo conmovió hasta lo más profundo, haciéndole cuestionar su propia posición en la naturaleza. La mañana del segundo día llegó y la tormenta no daba señales de amainar. La nieve cubría todo y el mundo parecía un caos monocromático. Mike consultó el pronóstico en su radio. Se esperaba que la tormenta durara al menos otras 24 horas. Respiró hondo, preparándose para resistir un poco más. Dentro del almacén, los cachorros de oso mostraban los primeros signos de mejoría. Sus movimientos se volvieron un poco más animados y parecían más cálidos. La madre les dio un suave empujón, animándolos a moverse. Había un atisbo de esperanza en el aire, pero con la esperanza llegaba también la preocupación. Mike sabía que los osos no podían quedarse cerca de su cabaña por mucho tiempo. Si se acostumbraban demasiado a la cercanía humana, sería su sentencia de muerte en la naturaleza. Cualquier dependencia de los humanos podría resultar peligrosa, pero aún era demasiado pronto para pensar en eso. Los osos necesitaban más tiempo. La noche siguiente marcó un punto de inflexión. Mike despertó por un suave rascado en la puerta del almacén. Cuando miró con cautela,
vio a la madre osa paseando inquieta. Su instinto de dejar la seguridad de la cabaña y regresar a la naturaleza parecía abrumarla. Mike sabía que este momento era inevitable, pero esperaba que llegara más tarde. Abrió la puerta con cuidado, manteniéndose a una distancia segura, mientras el aire frío de la noche entraba. Sin embargo, la madre permaneció tranquila, y sus ojos se encontraron en un entendimiento silencioso. Mike se apartó y dejó la puerta abierta. La madre regresó lentamente hacia sus cachorros, que dormían bajo las mantas. Les dio un suave empujón y los pequeños cuerpos comenzaron a moverse. La tormenta aún azotaba el paisaje, pero la urgencia en los movimientos de la madre, Osa, era inconfundible. Sabía que no podía quedarse más tiempo. Mike observó con atención cómo la madre preparaba cuidadosamente a sus cachorros para continuar su viaje. Su determinación era impresionante, y Mike sintió un profundo respeto por este animal que, a pesar de las condiciones adversas, mantenía una fuerza increíble. Finalmente, había llegado el momento. La madre osa se llevó a sus cachorros, uno tras otro, mientras el viento aullaba con furia alrededor de la cabaña. Mike observó cómo cruzaban el umbral de la puerta y se adentraban en la blanca oscuridad, perdiéndose poco a poco en la ventisca. Se quedó allí, en la puerta abierta, observando sus siluetas hasta que desaparecieron por completo. Sabía que probablemente nunca los volvería a ver, pero la experiencia había cambiado algo profundo en él. Cerró la puerta con suavidad y respiró hondo. Aunque la tormenta seguía furiosa, dentro de Mike había una calma inesperada. No era solo una historia de supervivencia, era una historia de conexión y compasión. A la mañana siguiente, después de despedirse de la familia de osos, Mike se despertó con una vista inusual. El cielo, que antes había estado cubierto por nubes densas y la tormenta de nieve, ahora se había despejado. El mundo exterior estaba envuelto en un manto blanco cegador, y el sol se asomaba tímidamente, suavizando la dureza de los días pasados. Finalmente, la tormenta había pasado, y con ella, la familia de osos había desaparecido. Mike se paró junto a la ventana de su cabaña, observando el paisaje helado y silencioso. Las huellas de los osos aún eran visibles en la nieve, un testimonio mudo de su lucha por sobrevivir. Se alejaban de la cabaña y se dirigían hacia los profundos bosques que se alcanzaban a ver en el horizonte. Los osos habían encontrado su camino de regreso a la naturaleza, el lugar donde realmente pertenecían. A pesar del alivio de saber que los animales habían sobrevivido, Mike no pudo evitar sentir un vacío extraño y desconocido. La familia de osos se había convertido en una parte esencial de su vida. Su lucha por la supervivencia lo había llevado al límite, forzándolo a cuestionar su propio papel en la naturaleza. ¿Era un simple observador, un intruso, o quizás un poco de ambos? Decidió seguir las huellas de los osos, cámara en mano, bien abrigado, y se puso en marcha. Quería saber si habían logrado encontrar un refugio adecuado, un lugar donde pudieran descansar y sobrevivir. Las huellas conducían a través del terreno accidentado hasta una pequeña colina desde la que se podía ver el valle. Mike caminaba con cautela, asegurándose de no hacer ningún ruido que pudiera asustar a los animales. Una vez en la cima, los vio. La madre osa y sus cachorros habían encontrado un refugio entre grandes rocas. La madre se encontraba acurrucada mientras los cachorros jugaban a ti a su alrededor, sus movimientos llenos de energía, un contraste marcado con el agotamiento que Mike había observado días atrás. Una sonrisa se dibujó en su rostro al verlos tan saludables y activos. Era como si la naturaleza misma les hubiera dado una segunda oportunidad. Mike sacó su cámara, pero cuando miró por el visor, se detuvo. Algo no estaba bien. Ver a los osos tan de cerca a través de la lente, después de haber sido testigo de su vulnerabilidad, le pareció distante y frío. Bajó la cámara y en unos momentos decidió que esos osos debían permanecer en su memoria, no capturados en una foto.
En su lugar, se quedó observándolos en silencio, sintiendo el viento frío en su rostro y escuchando los sonidos apagados de la naturaleza. Fue un raro momento de armonía, un equilibrio entre el hombre y la naturaleza que a menudo se pierde. La madre osa parecía no notar su presencia o la ignoraba deliberadamente. Su prioridad era clara: hacer que sus cachorros se volvieran lo suficientemente fuertes para sobrevivir al próximo desafío que la naturaleza les impusiera. Después de un rato, Mike decidió retroceder. Los osos no necesitaban más interacción humana. Ya habían sobrevivido, y eso era suficiente. Con pasos cuidadosos, se dio la vuelta y regresó a la cabaña. Sabía que la naturaleza siempre encontraba su equilibrio, y que su papel en ella era limitado pero significativo. De vuelta en la cabaña, Mike se sentó en la mesa y comenzó a tomar notas. No para una publicación o un libro, sino para él mismo. Quería capturar la experiencia, las lecciones que había aprendido y los sentimientos que lo habían invadido. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la compasión y el coraje pueden prevalecer. Los días pasaron y Mike volvió lentamente a su rutina habitual. Pero algo había cambiado. El silencio de la naturaleza ya no se sentía aislante, sino más bien como una presencia acogedora. Empezó a hacer fotos de nuevo, pero esta vez con una perspectiva diferente. Ya no buscaba la foto perfecta, sino la esencia del momento, el latido de la vida misma. Su encuentro con la familia de osos le había enseñado a mirar la naturaleza con más respeto y humildad. Unas semanas más tarde, cuando comenzó la primavera y la nieve empezó a derretirse, Mike se encontraba nuevamente en la ventana de su cabaña. No había vuelto a ver a los osos, pero a veces creía ver sus siluetas a lo lejos. Tal vez era solo su imaginación, o tal vez la naturaleza le recordaba que todo está conectado. Mike sonrió. La naturaleza salvaje seguía siendo dura e implacable, pero le había dado algo invaluable: una lección de compasión, coraje y la conexión inseparable entre todos los seres vivos. Mientras observaba el amanecer sobre el paisaje, supo que estaba exactamente en el lugar correcto. El invierno iba dejando paso gradualmente a la primavera, y con el aumento de la temperatura, la vida volvía al gélido desierto de Alaska. Mike no había vuelto a ver a los osos, pero su influencia seguía siendo palpable en todos los aspectos de su vida. El encuentro lo había cambiado profundamente, no solo como persona, sino también en su relación con la naturaleza. Una mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de su cabaña, Mike se puso la chaqueta y se puso en marcha. Había decidido visitar un pequeño claro cerca del lugar donde había visto por última vez a la familia de osos. Era una peregrinación personal, una forma de organizar sus pensamientos y de agradecer a la naturaleza las lecciones que le había enseñado. El paisaje se había transformado. Donde había habido nieve y tormentas, apenas unas semanas antes, ahora crecían delicados brotes verdes. El suelo aún estaba húmedo por el deshielo, y el aire claro estaba lleno de los cantos de los pájaros. Mike siguió los caminos que había recorrido tantas veces, pero esta vez cada paso parecía estar imbuido de un nuevo significado. Cuando llegó al claro, se sentó en un tronco caído y dejó que su mirada vagara por los alrededores. Pensó en la madre osa que, a pesar de su agotamiento, no se había rendido. Su fuerza e instinto se habían convertido en un símbolo para él, prueba de la inquebrantable determinación de la vida por persistir incluso bajo las condiciones más adversas. Mike sacó su cuaderno. Había empezado a escribir sus experiencias, no como un diario, sino como una especie de legado. Sus palabras eran sencillas, pero transmitían la profundidad de sus vivencias. Escribió sobre la noche en que había abierto la puerta, sobre las inseguridades que lo habían atormentado y sobre el valor que había hecho falta para romper las reglas de la supervivencia.
Cuando llegó a la última página del cuaderno, se detuvo. Estaba indeciso. Quería escribir algo que tuviera importancia no solo para él, sino también para los demás. Después de reflexionar durante un largo rato, finalmente escribió: el desierto no es un lugar que podamos dominar. Es un maestro, un desafío y un espejo. Nos revela quiénes somos en realidad cuando desaparecen todas las comodidades. Pero, sobre todo, nos enseña a tener compasión, no solo por los demás, sino también por nosotros mismos. Cerró el cuaderno y miró al sol, que ya se encontraba más alto en el cielo, iluminando el paisaje con un cálido resplandor dorado. Mike experimentó una profunda sensación de satisfacción, algo que no sentía desde hacía tiempo. Era como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. De regreso en la cabaña, comenzó a reorganizar sus fotografías. Decidió crear una pequeña colección, no para una exposición o un artículo, sino como un homenaje personal a la naturaleza. Al hacerlo, se dio cuenta de que las fotos que había tomado en el pasado ahora tenían un nuevo significado. Ya no eran solo imágenes, sino fragmentos de vida que sentía profundamente conectados con él. Semanas después, cuando los días se alargaron y la nieve finalmente comenzó a derretirse, Mike recibió una visita. Un guardabosques que solía acercarse de vez en cuando para ver cómo estaba. El guardabosques le trajo la noticia de que había visto a una osa con 2 crías que parecían estar sanas y fuertes. Estaban en lo profundo del bosque, lejos de la civilización, como debe ser. Una oleada de alivio invadió a Mike. Debían ser la misma familia. Lo habían logrado. El guardabosques, al ver la sonrisa de Mike, le pidió que le contara la historia. Mike la narró de manera sencilla, sin dramatismos. El guardabosques escuchó atentamente, asintió al final y simplemente dijo: «Hiciste lo correcto». Esa noche, cuando Mike se quedó solo, se paró frente a la ventana de su cabaña y observó el cielo estrellado. La naturaleza permanecía en silencio, pero él sentía la vitalidad de cada uno de sus procesos. Pensó en su familia, en la tormenta, en la decisión que lo había cambiado todo. A veces lo correcto no es lo más fácil, pensó. En la naturaleza, como en la vida, todo se trata de mostrar compasión ante la adversidad. Y tal vez esa fue la lección más grande que la naturaleza le había enseñado.